Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Ciro el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Amén. A la palabra de Dios. Oramos al Señor por esta palabra. Señor, te pido en este día que esta palabra sea de bendición para nuestros corazones, para nuestra vida, para mis hermanos, para mi vida, Señor, para todos los que vinimos hoy a leer tu palabra, a compartir este culto. Señor, bendícenos, que sea de edificación, que enriquezca nuestra alma, nuestro espíritu. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que deje, Señor, una semilla en nuestros corazones y que esa semilla produzca un fruto, Señor, que nos ayude a crecer como cristianos, que nos reconforte, que nos consuele, que nos fortalezca, que nos transforme. Gracias, Señor, creemos en tu palabra tiene poder. Amén y amén. Hermanos, esta es una historia muy conocida y muy interesante, muy recurrente cuando leemos el Antiguo Testamento. Es una historia que me gusta mucho desde chico, y para ubicarnos en un contexto, Israel ya era una nación. Israel ya tenía una tierra propia. Israel estaba en la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ya había tomado posesión de ella, ya había pasado la conquista, ya había pasado, prácticamente estaba terminando el tiempo de los jueces. Y había un juez. Ese juez era un juez corrupto, era un juez pecador, era un juez impío, ¿sí? Que era Elí, que era el sacerdote, pero también actuaba como legislador del pueblo. Y Elí se había vuelto un hombre viejo, un hombre anciano, y un hombre inoperante, y un hombre que no le establecía un juicio justo para con Israel. No solo eso, sino que Elí, que era un sacerdote, un hombre de Dios, dejó que sus hijos tomaran, digamos, la posición política que él tenía y la posición, digamos, también religiosa que él tenía, pero sus hijos tenían una vida, un proceder equivocado, ¿sí? Vivían y actuaban impíamente, pecaminosamente, y él, viendo sus pecados, no hacía nada al respecto, no les llamaba la atención. Les hablaba, pero les hablaba tibiamente, no los corregía ni los quitaba del lugar que ellos tomaban. Eso narra la historia en el libro de Primera de Samuel, una etapa de decadencia en Israel, una etapa de decadencia moral, ¿sí? Y que los que estaban al frente del pueblo, tanto Elí como sus hijos, estaban en decadencia moral, y que por lo tanto todo el pueblo estaba en decadencia moral. Entonces, ¿qué pasaba con Israel? Puntualmente lo que acabamos de leer. Israel iba a la batalla, y acá nos vamos a encontrar con los enemigos recurrentes del Antiguo Testamento del pueblo de Israel, que son los filisteos. La nación que continuamente va a molestar y va a atacar a Israel en el Antiguo Testamento, los filisteos. Se enfrentaban contra los filisteos en una batalla y perdían, y tiene mucho sentido la derrota, porque Dios, que se presenta en el Antiguo Testamento ante su pueblo como Jehová de los ejércitos, era el Dios que les daba la victoria y que les dio la victoria en la conquista. Y el diferencial de Israel en la batalla era que Jehová de los ejércitos estaba con ellos.
Es más, hay un salmo que dice, ellos confían en caballos, nosotros confiamos en el Señor. Ellos confían en carros, nosotros en el nombre de Jehová hemos puesto nuestra confianza, dice el salmo. Sin embargo, Dios no estaba con ellos, porque ellos tenían un proceder que iba en desobediencia con la ley y con los mandamientos de Dios. Esto tiene un sentido lógico. No esperemos que Dios esté con nosotros si nosotros estamos yendo en contra de lo que Dios nos ha dicho. Ahora, en Israel, en el pueblo de Dios, entró un razonar completamente equivocado, que es el que quería hablar en el día de hoy. Ellos van a la guerra y pierden la batalla. Ahora, en un momento se preguntan, ¿por qué nos está yendo mal? ¿Por qué nos está yendo mal? Y de seguro, si ellos se preguntaban, ¿por qué nos está yendo mal? ¿Por qué Dios no está con nosotros? ¿Por qué hemos perdido la batalla? Había muchas respuestas. Era porque estamos en decadencia moral, porque nuestros líderes llevan una vida de pecado, desobediencia a Dios, porque Elí, que era el sacerdote y el líder espiritual y político de Israel, se había convertido en una persona inoperante, que no tenía autoridad sobre sus hijos, porque los hijos de Elí hacían lo que bien les pareciera frente al pueblo y no había un sentido de justicia en Israel. Había muchas respuestas a por qué a Israel le estaba yendo mal, pero nadie se preguntaba por qué nos está yendo mal. El pensamiento de Israel fue: hagamos otra cosa, tomemos un camino más sencillo, que es, hay un arca, que era el arca del pacto. El arca del pacto era básicamente un símbolo, ¿sí?, que Dios había instruido a Moisés que construyera. Y ese símbolo representaba la presencia de Dios y estaba dentro del tabernáculo. Y ese arca del pacto representaba la presencia de Dios. Pero, escuchemos bien, era un símbolo, al final de cuentas. Dios estaba con Israel no porque ellos tuvieran el arca, sino porque ellos eran obedientes a Dios. De hecho, de eso hablamos en el culto del día domingo. Si obedecieres, decía, ¿no? Si me escucharan, si me oyeren, si cumplieran mis mandamientos, yo daré bendición a su vida. Bendeciré su vida, su familia, la de sus hijos, sus animales, decía la palabra de Dios el día domingo. Ahora, si no oyeren, iba a haber maldición sobre Israel. El arca del pacto, que era un símbolo, que era un objeto construido con madera de acacia, cubierta en oro, y podríamos buscarlo, ustedes después pueden buscar la ilustración, era solamente una representación de la presencia de Dios en el culto de los judíos. Pero al fin y al cabo, insisto, era solo un símbolo. Ahora, lo que Israel, o el razonamiento del pueblo de Israel, no fue observar lo que Dios les había demandado a ellos. Fue el siguiente: tomemos el arca del pacto, llevémoslo a la guerra, y por tener el arca del pacto con nosotros antes de la guerra, Dios nos va a dar la victoria. Dios nunca dijo eso. El arca solamente, insisto, era un símbolo, una representación. En otras palabras, Israel tomó el arca del pacto como un amuleto. Como si el arca en sí misma le daría un poder bélico, un poder militar para tener victoria. A nadie se le cruzó por la cabeza cambiar de actitud, cambiar a los líderes, acabar con la decadencia moral, volver a la ley de Dios, obedecer a Dios, cambiar el modo de vivir, que era lo que Dios había demandado. Y saben que a lo largo de la historia, este error que comete Israel es un error común: creer en soluciones mágicas, ¿no?
Desde que el hombre tiene uso de razón, existen los estafadores que vienen y engañan a la gente y la gente cree en la mentira que ellos dicen. Pero es muy fácil al final del día identificar una estafa. Las estafas prometen algo demasiado fácil para ser cierto, ¿no? Cuando alguien te promete algo demasiado fácil, algo demasiado bueno y que lo que tenés que hacer es demasiado fácil, es una estafa. En general es así. Sin embargo, la gente sigue creyendo y sigue cayendo en las estafas. Cambian de color, cambian de forma, cambia el discurso, cambia el cuento, pero la estafa es siempre la misma. Te ofrezco algo demasiado bueno y lo que tenés que hacer para conseguirlo es demasiado fácil. Ahora el mundo no fue diseñado de esta forma. Lo bueno cuesta esfuerzo y cuesta trabajo. Entonces, si alguien viene a usted y le dice, te prometo que si te metes en esto, de una forma muy fácil y sencilla y en muy poco tiempo vas a ganar mucho dinero, eso es una estafa. Porque no hay forma. Porque el dinero, porque la recompensa requiere trabajo. Y no hay una fórmula mágica para el trabajo, para eso. No hay una fórmula mágica. Si hubiera una fórmula mágica, todos iríamos en busca de la fórmula mágica y obtendríamos ese resultado deseado. Es tan simple como que el logro, el éxito, el dinero, lo que fuere, requiere esfuerzo, trabajo, dedicación. Y eso no nos gusta hoy a nosotros, ¿no? En el fondo queremos resultados buenos haciendo el mínimo esfuerzo. Y no funciona así el mundo en el que nosotros vivimos. Los resultados requieren esfuerzo, requieren trabajo, requieren dedicación. Sin embargo, como dije, en la mente del ser humano está creer que es factible encontrar atajos, formas fáciles de obtener resultados. No se puede, no funciona. Bueno, en el ámbito de Israel también era lo mismo. Había que cambiar, había que hacer reformas espirituales en la nación, había que volver a obedecer a Dios, ¿no? Pero por alguna razón resultaba más sencillo creer que simplemente si tomaban el arca, la llevaban a la guerra, la victoria estaba asegurada. Ese es el razonar que, por más tonto y absurdo que parezca, sigue muchas veces predominando en nuestros días. No solamente en la vida práctica o en la vida allá afuera, sino también en la vida espiritual. Muchas veces aparece la idea de no estoy bien con Dios, y yo sé que no estoy bien con Dios. Sé que estoy en desobediencia a Dios. Sé que leo la palabra, conozco la palabra, escucho la palabra y sé que soy desobediente y sé que hay áreas de mi vida que tengo que cambiar. Y sé que si quiero que mi familia funcione, si quiero que mi matrimonio funcione, que mi trabajo funcione, tengo que cambiar. Pero yo no estoy dispuesto a cambiar. No estoy dispuesto a esforzarme y a hacer lo que es necesario y demandado por Dios. Pienso en cierta forma que tiene que haber un modo más fácil. Muchas veces venimos a la iglesia creyendo que de un modo mágico todos mis problemas se van a solucionar. Que de algún modo Dios va a hacer un milagro y los problemas en mi familia no van a estar, y los problemas en mi vida no van a estar, y los problemas en mi trabajo no van a estar más. Pero en la ecuación no me gusta escuchar la idea que yo tengo que esforzarme para que la realidad cambie. Pero el punto es que no hay mágica, no hay magia, no hay soluciones mágicas. Dios lo que nos demanda es esfuerzo y que pongamos manos a la obra y que arreglemos nuestra vida y que cambiemos nuestra realidad. Él va a estar con nosotros. A veces cambiar la realidad lleva tiempo, lleva esfuerzo. Él nos va a dar la victoria, pero no existen las soluciones mágicas.
A veces el amuleto o el arca del pacto es, bueno, quizás voy a la iglesia, imponen las manos, el pastor ora por mí, la iglesia ora por mí, llego a mi casa y está todo solucionado. Y mi problema no está más. No funciona así. Veamos lo que pasa con Israel. Toman el arca del pacto, la llevan a la guerra. Dice el versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Había alegría. Tenemos al arca del pacto con nosotros. Generó euforia. Incluso los filisteos tuvieron miedo porque escucharon a un Israel eufórico. Pero, mira el versículo 7, los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¿Sí? Versículo 10, pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido. Simple y sencillo. Y no solamente Israel fue vencido, sino que el arca del pacto fue robada. Está toda la historia de lo que pasa con el arca del pacto, con los filisteos, y cómo Israel se queda en una derrota absoluta y perdiendo un símbolo que para ellos era importante. El punto es, Israel quiso tomar un atajo, Israel quiso ir por el camino fácil. Y esto desenmascara un poco la mentira de que quizás en la iglesia mismo se pueden prometer soluciones fáciles. Que Dios va a bendecirnos, que Dios va a solucionar todos nuestros problemas, que Dios es como una especie de bombero que viene a apagar nuestros incendios, pero la realidad es que Dios requiere de nosotros esfuerzo y un cambio. Y que pongamos manos a las obras y que no hay soluciones mágicas, no hay amuletos, hay que activar si queremos que nuestra realidad cambie. Fíjese una cosa, ¿dónde estaba Israel? En Ebenezer. Ebenezer. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Hay un hombre llamado Samuel, el autor del libro, profeta de Dios, un hombre justo, un hombre piadoso, que se va a encargar de ser el nuevo juez de Israel y que va a ser un líder político, pero un líder espiritual para la nación. Y Samuel es un hombre de Dios y entiende que si él y la nación quiere resultados diferentes, hay que probar cosas diferentes. Si hasta ahora venimos fracasando es por algo. Si queremos de repente que nuestra vida empiece a tener resultados diferentes, bueno, tenemos que probar cosas diferentes. Porque si seguimos probando siempre lo mismo, el resultado va a ser siempre lo mismo. Y Samuel hace la pregunta, ¿por qué venimos en derrota continua? ¿No será que es por desobediencia? ¿No será que es porque hemos dado la espalda a Dios? Y Samuel es el primero en mucho tiempo que lo enfrenta a Israel a una realidad. Que ellos son, digamos, están cosechando lo que están sembrando. Y que no pueden esperar victoria si viven en una vida de pecado, de desobediencia a Dios. Y en 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y atarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. No hay resultados mágicos. Dios no nos va a acompañar simplemente porque traigamos un arca o porque nos acordemos de él antes de ir a la guerra. Hay idolatría. Ahora, si ustedes quitan idolatría, vuelven su corazón a Dios, preparan su corazón delante de Dios y lo sirven solamente a Él, ahí sí va a cambiar la situación. Entonces, creo que una pregunta, primero tenemos que examinar nuestra vida y ver nuestros resultados. Si nuestros resultados son malos, si no podemos salir adelante, si siempre nos golpeamos contra los mismos problemas y siempre somos derrotados en las mismas áreas, eso indica un mal síntoma.
que quizás hay algo mal en nuestra vida que hay que cambiar, que quizás estamos siendo desobedientes a Dios. Y a la luz de la palabra podemos descubrir qué es lo que estamos haciendo mal. Y si queremos un resultado distinto, tenemos que probar algo distinto. Pasa que Israel hasta ese momento no había sincerado que había un problema. Había un problema. A veces se trata de evaluar nuestras vidas, de examinar nuestras vidas y evidenciar que hay un problema. Que el problema es la desobediencia, que el problema es que no quiero cambiar, que el problema es que no quiero poner en mi vida en obediencia a Dios. Y voy a la batalla y digo, ¿por qué pierdo? Si yo voy a la iglesia, ¿no? Porque a veces nuestro razonar es así. Voy a la iglesia, congrego, oran por mí, ¿sí? Pero Dios exige más de nosotros. Servicio, obediencia, fidelidad, disponer nuestro corazón y dejar que Dios obre. ¿Qué hace Samuel? Reunir a todo Israel en mí. Yo voy a orar por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Reconocimiento. Dijeron: estamos mal. Identificaron que ellos estaban en una relación de pecado y que Dios así no podía pelear junto a ellos. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Por qué tuvieron temor? Porque la última vez que se habían enfrentado a los filisteos habían perdido terriblemente. Habían perdido el arca, habían perdido la batalla y había quedado un pueblo todo desmoralizado. Pero ahora había algo diferente, que fue un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio espiritual en la forma de enfrentar el problema. Ahora hubo un reconocimiento delante de Dios de que no estaban haciendo bien las cosas. Fíjese el miedo que había en el versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Dios oye la oración porque por primera vez hay un sinceramiento del pecado, de la condición del pueblo. Hay una ofrenda a Dios y hay un cambio de actitud. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, porque era el mismo lugar donde habían sido derrotados en 1 Samuel capítulo 4, donde habían sido derrotados más de una vez y por el mismo enemigo. ¿Cuántas veces tenemos el mismo problema y somos derrotados en el mismo área una y otra vez? Y el problema se vuelve recurrente, se vuelve un ciclo. Y aunque decimos ser cristianos, hijos de Dios, no podemos tener victoria. Nos gustaría que por arte de magia el problema no esté. Pero para que nuestra condición cambie, para que en el lugar donde tenemos derrota haya victoria, tiene que haber un cambio de actitud. Amén. Si queremos que Dios nos dé victoria donde tenemos derrota, tiene que haber un cambio de actitud. Un venir delante de la presencia de Dios, hacer lo que hizo Samuel. Decir: ¿qué estoy haciendo mal? Porque si evidentemente no tengo victoria, es porque estoy haciendo algo mal. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Y cuando hay un sinceramiento
de nuestra condición espiritual, y cuando hay un clamor a Dios, y cuando reconozco que hay áreas de mi vida en las que estoy mal y me arrepiento, Dios va a darme la victoria. Pero no es mágico, es arrepentimiento, reconocimiento y venir delante de Dios con humildad. Y decirle, Señor, no quiero seguir fracasando una y otra vez, y no quiero que mi enemigo o mi realidad siga siendo un fracaso continuo. Quiero tener victoria, porque la vida del cristiano se trata de tener victoria y de superar las adversidades, pero cambiando la actitud y el comportamiento. Vamos a ponernos de pie en este día. Creo que la palabra es muy sencilla, pero el punto es, si queremos vencer donde muchas veces fuimos derrotados, tenemos que probar algo diferente. Tenemos que admitir que no se trata de soluciones mágicas, sino que se trata de una actitud de venir delante de Dios y de que saber que Dios va a demandar de nosotros, recuerden el texto, que de todo nuestro corazón nos volvamos a Dios, que quitemos la idolatría de nuestra vida y que preparemos nuestro corazón. Y solamente sepamos hacer. Yo sé de que hay muchas áreas de nuestra vida donde quizás decimos, no estoy teniendo victoria, este problema viene a mi vida una y otra vez, parece que se fue, pero vuelvo a enfrentarlo y vuelvo a fracasar en lo mismo. Puede ser en la familia, en mi hogar, en mi vida personal, en mi relación con Dios, en lo que fuere. Cada uno sabe ese problema que no puede superar y que está siempre, y que parece que los filisteos para Israel ya eran un dolor de cabeza, lo veían y tenían un miedo terrible. Israel temblaba, escuchaba la idea de los filisteos y ya se había acostumbrado a la derrota. Pero Samuel ahora pone sincera y dice, no hay por qué temer, porque ya ustedes no son el mismo pueblo, son un pueblo reconciliado con Dios. Acá no dice el texto en ningún momento que Israel ganó la batalla, dice que Jehová ganó la batalla. Jehová tronó con gran estruendo a los filisteos. Israel prácticamente no hizo nada, fue Dios el que dio la victoria, porque Israel cambió su relación para con Dios. Todas las cosas de nuestra vida giran en función de cómo está nuestra relación para con Dios.